político, difícil tarea tenés para analizar todo lo que nos está pasando, ¿no? Porque no está fácil la cuestión. Primero te vamos a compartir lo que vimos ayer de Alberto Fernández, o parte de lo que se vio ayer de Alberto Fernández, y empezamos a hablar un poco. Sí, porque habló Alberto Fernández en radio con Roberto Navarro, que lo había criticado el día anterior y salió después a, de alguna manera, dejar su postura bien clara. Planteó la necesidad de unidad, más allá de todo tipo de narcisismo o egoísmo. Habló diciendo que no existe una presidencia colegiada, que él es el que gobierna, que no es un títere, y lo decía de esta manera. La verdad que el presidente soy yo y el que tiene toda la victoria soy yo. Y eso yo creo que hay que entenderlo. Así funciona la República de Argentina. Bueno, pero esta composición, esta coalición tuvo un origen muy particular, ¿no? Sí, la que me dijeron, mira, vos sos el único que puede representar y dar respuesta a estas cosas. Me refiero a la cantidad de votos que aportó Cristina para eso. Sí, también, pero yo no estoy dejando de faltar el respeto a nadie, al contrario, no valoro todo, ustedes lo máximo, valoro a Cristina, yo valoro a valoro a todos, esto que no es experimento para nadie, porque digo es cómo funciona un gobierno, no existe la presidencia colegiada, yo puedo escuchar a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo. Ahora, confunde un poco, ¿no? Facundo, te pregunto qué es lo que pensás vos. Por un lado dice, soy yo el presidente, no hay presidencia colegiada, pero por otro lado dice, no nos peleemos, muchachos, sentate, hablemos, Cristina. Es confuso. Es confuso porque una cosa es lo que los actores dicen y otra cosa es la situación que se generó y que ya a esta altura es inevitable. A ver, hay un conflicto en el Frente de Todos que hace que en el análisis uno diga la coalición electoral que se constituyó en 2019 hoy ya no existe más como tal, ¿no? Esta es una realidad que... O sea, para vos claramente eso se rompió ya. Eso se rompió, eso está roto. Eso no quiere decir que eventualmente en 2023 puedan algunos actores que forman parte de esta coalición definir una estrategia conjunta para ir a elecciones, compitiendo en internas, compitiendo en paso, en primaria, no importa cómo sea, o con unidad. Pero la coalición tal cual nosotros la vimos constituirse en 2019 para ganarle a Macri, no existe más. ¿Y por qué no existe más? No existe más sencillamente porque tuvo muchísimas dificultades para pasar de ser una coalición electoral y constituirse en una coalición de gobierno. Que son dos cosas totalmente distintas. ¿Porque querían gobernar diferentes. diferente o por qué? Yo creo que se sobrevaloraron las diferencias personales y se subvaloraron las diferencias ideológicas y de proyecto de país. ¿Qué quiero decir con esto? Dijeron, ¿por qué no estamos juntos? Bueno, no estábamos juntos porque nos llevábamos mal, no estábamos juntos porque vos tenés una personalidad muy dura, yo tengo un carácter muy duro, entonces por eso estuvimos separados todos estos años y ahora nos vamos a reconciliar y todo va a funcionar perfecto. Y en realidad, las diferencias que fueron alejando algunos sectores del peronismo, del kirchnerismo, Alberto Fernández, Sergio Massa y otros tantos actores, y algunos que se mantuvieron en tensión alrededor del kirchnerismo, gobernadores, intendentes, no son solo de índole personal y de carácter, son de proyecto de país. Ahora, Facundo, sí. hay diferencias claras ahora y dudas respecto a qué va a decir Cristina, qué va a hacer Cristina. Y muchos se preguntan, ¿va a ser Chacho Álvarez que va a dar un paso al costado o va a ser Cobos que se va a quedar como oposición adentro del propio gobierno? Bueno, eso lo sabe solo Cristina, ¿no? Si en algo se ha destacado en todos estos tiempos de que apareció en la vida pública es saber manejar muy bien los tiempos de la toma de sus decisiones, ¿no? Tanto como para presentar una candidatura, como para definir una alianza, como para eventualmente romper una coalición si tiene que romperla. Evidentemente los dos actores tienen estrategias diferentes, ¿no? Alberto Fernández generalmente realiza permanentemente declaraciones públicas tratando de reafirmar su autoridad y convocando a la unidad. Y por el otro lado tenemos a Cristina Kirchner, que lo que hace es una exhibición de silencios permanentemente, y cuando se expresa, esa expresión la constituye en un hito, que puede ser una carta, una cinta, sí, un Twitter. Que suele ser una bomba política. Una bomba política, exactamente. Ahora, Facundo, pero vos decís, ya se rompió. Digamos, lo que sirvió para ganar la elección no sirve para gobernar. ¿Y entonces cómo sigue este gobierno? Porque le falta casi 2 años, 1 año y medio. Bueno, este gobierno tiene 3 desafíos.
Un primer desafío es de índole económico. El gobierno tiene que resolver una situación económica muy acuciante. Y el segundo desafío es de índole político. Es decir, es un gobierno que tiene que rearmar su coalición, su base de sustentación, y tiene que lograr sostener la gobernabilidad de acá hasta el final de su mandato, tratando de buscar acuerdos coyunturales, no solo con sus hasta ahora aliados, es decir, con el kirchnerismo, sino también con la oposición. El ejercicio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue, digamos, una demostración de esos acuerdos coyunturales. Vamos a ver cómo se relaciona con los integrantes de su coalición, que ya no funcionan de manera ordenada como funcionaban hasta antes de ese acuerdo, en el que existían tensiones, pero esas tensiones no se expresaban en rupturas como la que vimos ante el voto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Facundo, y mientras veo que ya está Luis Majul con todo el equipo, ahí está Débora, está Marina, están todos preparados para... Ahí está, Luis, ¿cómo te va? Buen día, Luis. Buen día, muy atento, escuchando tu conversación, muy interesante, en un momento muy difícil. Ahí estamos con Luis y con Facundo Nejambres analizando esto, que ahora ustedes obviamente también van a analizar seguramente en su programa. Facundo, te pregunto, vos decís es muy difícil, estos son los desafíos que tiene. Ahora, ¿no habla también de la miseria política que se está viviendo? Se mira en el ombligo el perjuicio de todos nosotros. Cuando vemos que lo único que están haciendo es pelearse entre ellos y hablar de entre ellos, es porque no hablan ni se preocupan de los problemas que tiene la gente. ¿No habla de la miseria política de la Argentina también? Bueno, ayer en un conversatorio justamente se hablaba de esto, ¿no? Es decir, ¿dónde definen las coaliciones, los partidos políticos argentinos, digamos, las alianzas, los planes, las estrategias, no para llegar al poder, no el plan para la campaña política de los próximos 3 meses, sino el plan con el que van a gobernar la Argentina, no solo en los 4 años que eventualmente le pueden tocar gobernar a ellos, sino la definición de políticas estratégicas para pensar la Argentina 20, 30, 40 años. Cuando vos vas, por ejemplo, no sé, países que admiramos, Alemania, vos vas a ver que los grandes partidos políticos alemanes tienen fundaciones, centros de pensamientos, interactúan con las universidades y piensan sobre el cambio climático, piensan sobre el futuro de la energía. Bueno, cuando uno piensa en la política argentina, dice, ¿dónde la política argentina está pensando esto? Ahora, Fernando, te digo algo, no es gratuito eso, tiene un costo para la política. ¿Por qué? Cuando vos ves en las encuestas, que es lo que yo me dedico y más hago, y medís el termómetro de la opinión pública, hay un enojo creciente en la sociedad con la política, hay un enojo creciente con los partidos que han tenido protagonismo en los últimos tiempos, y ves el crecimiento de terceras opciones que expresan, más allá del mote o el sello que se le pueda poner, lo que más expresan es el enojo de la sociedad con lo que la sociedad denomina el establishment político. Ahora, yo no sé, Luis también, y lo sumo a Luis, que ya están ahí, decíamos, con todo su equipo. Luis, y vos coincidís en que el enojo de Cristina es más por lo que Alberto todavía no hizo por ella que lo que hizo por el país. Yo sé que es temprano, son unos lunáticos irresponsables jugando al TEC con nosotros adentro. Unos lunáticos, mucho microclima, se dicen cosas que nosotros no entendemos, en el medio de una inflación creciente. Tenemos nosotros información con Débora, ahí me estaba contando. Hay versiones de renuncias en el gabinete. Alberto le está mandando mensajes a Cristina, Cristina Alberto, una carta que no aparece. Cuando vos mirás el panorama completo, yo después te voy a preguntar qué opinás a vos, Fernando, que venís acumulando información desde muy tempranito. Yo creo que son unos irresponsables, que es una especie de manicomio político esto, y que es cada vez más peligroso. De hecho, la oposición, hoy vamos a hablar con Jorge Macri, está cada vez más preocupada por lo que está pasando. Bueno, es un gobierno histérico, esto está clarísimo, ¿no? Porque vos fijate, Cristina ahora, ojo, atención con esto es información. Cristina hizo una investigación propia sobre los incidentes en el Senado. La va a dar a conocer, que es una investigación paralela a la que hizo la policía. Y atención que a eso no meta una carta bomba a partir de ese informe y que dinamite todo, que es lo que se estaba esperando y todavía no sucedió. Pero vos te das cuenta, Fernando, que estamos hablando de una especie de secta de alguien que está en el gobierno, la vicepresidenta, que es el gobierno,
y que está encargando una investigación paralela, como si fuese una especie no sé, de James Bond a la Bartola de la República Argentina. Bueno, ella ya había puesto en duda todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Sobre el tema de esa investigación, con la carta que había, con el video famoso, ese que relató en off. Fernando, querido, narcisismo político puro. La justicia acaba de determinar en una investigación preliminar, la jueza Capuchetti, que no hay todavía ningún elemento que diga que hubo una organización preparada para apuntarla a Cristina. Sí atacaron al Senado, pero no a Cristina. Basta de locura. Bajen un cambio con la locura y no nos endilguen a nosotros que metemos leña al fuego. Ellos fabrican la locura y nosotros lo que hacemos, como corresponde, es mostrarla. Lo que pasa es que son el ombligo político, ¿no? Facundo, te pregunto esto. ¿Vos creés que el proyecto de Cristina es quedarse con su núcleo duro y nada más? A ver, yo creo que... ¿Como proyecto político? A ver, nosotros entendemos que el kirchnerismo hace el siguiente análisis en la cabeza de Cristina. Lo que dice es, este gobierno, que digamos, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nos lleva a un escenario en el que el 2023 se convierte en un objetivo inalcanzable. Es decir, las posibilidades de continuar en el poder en estas condiciones son imposibles. Ese es el primer diagnóstico que hace el kirchnerismo en la cabeza de Cristina Kirchner, ¿no? Por eso se explica la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, por eso se explica la votación separada de los diputados y senadores más afines al kirchnerismo. Y de alguna manera va marcando hitos que van diferenciando el posicionamiento de su núcleo duro del posicionamiento de la coalición de gobierno. Ahora, no creo que todavía ya tenga definido qué es lo que va a hacer en el 2023, pero sin duda que la estrategia es: me diferencio y voy marcando, digamos, cuál es la línea estratégica. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le interesa al kirchnerismo? ¿Qué es lo que le interesa a Cristina? Tratar de hacer reducción de daños para conservar de su núcleo duro el mayor porcentaje posible de cara a las elecciones de 2023. Facundo, te mandamos un abrazo. Gracias por la participación. Gracias por haber venido al Noticiero AM y también compartido con el programa de Luis, que ahora van a seguir ustedes con mucha información en esto que vos llamás bien un manicomio político, ¿no? Un manicomio político, sí. Buen día para todos. Bueno, Marina, Débora. Buen día para todos. ¿Y vos qué pensás, Fernando? Mirá, la verdad que efectivamente estamos ante un gobierno que por lo menos es histérico. Mucho se habló de la salud de Cristina y de su supuesta bipolaridad. Yo creo que el gobierno es bipolar. Hoy, casi en tono jocoso, escuchaba a alguien decir: el colmo sería para las contradicciones de Alberto Fernández que salga una solicitada en su contra y la firme y suscriba. Habla de un gobierno que no solo tiene un presidente que es bipolar político, sino también una presidenta que lo acompaña en eso. Y además están todos peleados. Y además vos te pones a hablar con uno y está respaldando un día a uno, a Cristina, y otro día a Alberto Fernández. Son histéricos también los de abajo. Sí. Es de loco lo que está pasando en un momento en el cual el pueblo está sufriendo muchísimo. Débora me decía, atento a lo que dijo ayer el gobernador de la provincia de Jujuy. Muy fuerte. Gerardo Morales, ¿no? Sí, sí, es importante porque también marca un poquito el pulso de dónde está parada la oposición política, que tiene en este momento, bueno, un rol, yo diría, determinante, ¿no?, en esta crisis política. ¿Lo compartimos? Lo que se escucha ahí en el Senado, el rum rum del Senado, que ya se lo quieren llevar puesto también al presidente para que se haga cargo ella de la conducción del país. Hay realmente una fractura institucional gravísima que va a tener connotaciones en la vida de los argentinos. Atención, muy fuerte, que ya ¿no? Están diciendo: che, ¿y si se hace cargo ella? Ayer Mario Negri en voz se decía, sí, miren que yo conozco estos procesos, la dinámica en un momento no la manejás, no la elegís, te lleva solo. Obviamente hay que respaldar las instituciones y Alberto Fernández debe seguir hasta el último minuto a cargo de la presidencia, ninguna duda con eso, ¿no? No hay duda. Pero si estamos diciendo eso,
es porque hay un montón de dudas y porque hay una crisis política muy acelerada. Sí, la única explicación para que eso ocurra es que es una consecuencia no deseada, porque fríamente hablando, ¿cuál sería la razón de Cristina Fernández para hacerse cargo de semejante desastre? Cuando hasta ahora toda su política o toda su posición en materia de comunicación ha sido la genialidad y la distancia. Negri habló de Isabelita, ¿eh? Bueno, ayer... Negri habló de Isabelita. Habló de Isabelita. Dijo, desde el punto de vista político, hoy Alberto Fernández, en otras circunstancias históricas, ¿no? Había violencia, sí, claro, había muertos, empezó una especie de predictadura, pero está más débil que Isabel Perón en 1975. No, claro, pero además vos hablabas del contexto de violencia política, por supuesto que eso es distinto, pero lo que yo sí remarco como preocupante es el contexto de crispación social y de crisis económica profunda que atraviesa la Argentina. Creo que no lo ven. Estos dirigentes, nuestros gobernantes, quienes están en el Ejecutivo, están realmente jugando con fuego. No se dan cuenta que con estos indicadores de pobreza y de inflación no pueden estar jugando a los egos personales. Bueno, y en el medio un montón de rumores, ¿eh? De nuevo, posibles renuncias. Ayer Flor Donovan decía que de Lancet dijo, no tenemos nada sobre la renuncia de Raberta. Había rumor que venía desde hace tiempo sobre una posible renuncia de Luana Volnovich al PAMI, y todos dentro del propio gobierno dicen, estén atentos al 24. Información que me llega de último momento. De eso, por favor. Estén atentos al 24, te referís a si Cristina habla o no. Ayer y a la carta. A la carta. Bueno, hay dos versiones. Ayer Alfredo Leuco le llegó una información de que Cristina había grabado un mensaje, pero probablemente ese mensaje tuviera que ver con la circunstancia del 24 de marzo y no hacia el presidente. Más testimonial. Exactamente. A mí me contaron que anoche Alberto Fernández mandó un emisario para hablar con alguien muy, muy cercano a Cristina Kirchner. Yo lo pondría en nombre de Parrilli, aunque no me dijeron con quién, para pedirle a Cristina que por favor, si va a ser pública alguna carta o algún video, lo haga después del 25, que es el día que Cristalina Georgieva, en la comunicación que tuvo con Alberto, le dijo que ya estaría todo firmado y el dinero en camino a la Argentina. Muy atentos y muy informados vamos a estar con los títulos. Fernando, una línea más y no, increíble, la verdad es que es increíble que las dos personas, digamos, institucionalmente hablando, más importantes, presidente y vicepresidenta, estén a los arañazos y nosotros sufriendo la inflación. Manicomio político. Gracias. Arrancamos.